Hola, hola chicos. El ejercicio que os he seleccionado en esta ocasión me sirve perfectamente para introducirme en un tipo de equilibrios nuevos, equilibrios heterogéneos. Me piden que calcule la solubilidad de una sal de la que por sí me cuentan que es poco soluble, me proporcionan un dato, su producto, su constante de solubilidad, ahora os explicaré qué es, y me piden que calcule la solubilidad en moles litro y en gramos litro. Después, por si no hubiesen quedado suficientemente satisfechos, pretenden que sea capaz de deducir cuál es la nueva solubilidad de esta sal, pero en un frasco en el que previamente habíamos introducido y habíamos disuelto yodato de potasio que se disuelve perfectamente. Es una especie de equilibrio nuevo, equilibrios heterogéneos, fase sólida, fase líquida, y que rige los mismos principios que el equilibrio ordinario. Así que esos son los conceptos que debéis revisar o que debéis manejar con cierta soltura para poder entender esta explicación. Ley de acción de masas. Cómo se establece un equilibrio químico, qué es un compuesto iónico, cómo se disocian las sales y, por supuesto, el principio de Le Chatelier, que lo aplicaremos para este segundo caso. Revisad esos conceptos, enseguida nos ponemos a resolver este problema. Yo soy Ingo Pol y esto es Haciendo Ciencia. Haciendo Ciencia. Química. Me piden que calcule la solubilidad del yodato de bario y el yodato de bario es una sal. Sería interesante que nos parásemos un poquitito a estudiar qué le pasa a esta sal. Estudiamos una disolución, queremos disolverlo en agua, preparamos una disolución y ¿sabéis qué? Los dos actores principales en una disolución son el soluto y el disolvente y ellos van a proporcionar dos energías que me van a indicar por qué o cómo de bien o de mal se disuelve la sal que yo esté estudiando. Recordad que los compuestos iónicos eran unos compuestos que se habían formado por enlace de naturaleza electrostática. Un catión y un anión de signos distintos se estabilizaban en estructuras que daban compuestos cristalinos sólidos a temperatura ambiente y que se disolvían perfectamente si los disolventes eran polares. Recordad esa frase latina que decía similis similia solvuntur, lo semejante disuelve a lo semejante. Si queréis disolver compuestos iónicos como sales, utilizad siempre disolventes polares, dióxido de azufre, agua, etanol, cualquier ácido carboxílico, compuestos que sean polares. En el caso de las sales, si recordáis, la energía reticular hacía referencia, en este caso en la disolución, el soluto, nuestra sal, el yodato de bario, tiene una energía reticular, es una energía, es una variable entálpica termoquímica que me indica cuál es la estabilidad de esa sal. Tanto mayor sea la energía reticular, mucho más estable es el compuesto iónico formado. Pero el disolvente también pone en juego algo. Por un lado tenemos la energía reticular, me la proporciona el yodato de bario. Por otro lado tenemos la energía de solvatación. La energía de solvatación pone en solfa la contribución del disolvente. Sí, el agua también influye. Las moléculas de agua tienen una cierta apetencia por los iones. Se le llama energía de solvatación. En el caso del agua también se le puede llamar energía de hidratación. Así que sí, la solvatación es la atracción que sienten las moléculas del disolvente por los iones de nuestro compuesto iónico. Y establecemos una suerte de balance entre uno y el otro. Así que si cogemos por un lado la energía de reticular y por otro lado la energía de solvatación y las unimos, obtenemos exactamente la energía de disolución. Y os la he representado aquí. Si os fijáis, el proceso, el calor de la disolución dependerá por un lado de esta energía reticular y de esta energía de solvatación. Pero aunque la energía de solvatación sea ligeramente más pequeña, si es superior la sal se disuelve bien, aunque esta energía sea ligeramente más pequeña que esta, esto me indicaría que la entalpía de la disolución podría darme positiva. Si me da positiva me está diciendo que debe absorber calor. Y eso es lo que sucede. Cuando están muy parejas la de solvatación y la reticular, la diferencia energética se consigue absorbiendo temperatura del disolvente y la sal se va a disolver. Así que este es el problema. No solamente la energía de solvatación, sino también el propio tamaño de los iones que conformen la sal. Los iones voluminosos van a encontrar más difícil hacerse huequecito entre las moléculas de agua. Recordad que el agua, las moléculas están unidas entre sí por puentes de hidrógeno, que son unas fuerzas intermoleculares que permiten una mayor libertad. Escribir una sal y ser capaz de disociarla es crucial para resolver estos problemas, porque les vamos a aplicar el equilibrio químico. A 25 grados centígrados me proporcionan un valor y este valor es constante a esta temperatura. Es la constante de equilibrio, pero para este equilibrio tan especial que os voy a explicar ahora.
Este es el equilibrio que se establece para esta sal. Equilibrio, recordad, reacciones en las que en un determinado momento la velocidad con la que los reactivos generan los productos se iguala con la que los productos regeneran a los reactivos y, desde el punto de vista global, no existe un balance. El balance neto productivo de materia es cero. Pero ¿sabéis qué pasa? Que esta condición se alcanza en este tipo de sales que son poco solubles, se alcanza porque me lo está indicando un valor tan pequeño de la constante de equilibrio, cuando lo que prepondera en concentraciones son los reactivos. Por eso son sales que se disuelven mal. ¿Y sabéis además una peculiaridad? Las concentraciones que obtenemos de sus iones disueltos se saturan cuando son muy bajas. A concentraciones muy bajitas, y eso en química decimos que son disoluciones diluidas, esta sal no es capaz de disolverse más. Decimos que un disolvente se satura de una determinada sal cuando no es capaz de disolverla más. A la temperatura de 25 grados me piden que calcule la solubilidad, la máxima cantidad de yodato de bario que a esa temperatura puede estar disuelta en la disolución. Estará saturada porque si añadís una cantidad superior a esa solubilidad, aparecerá en forma de precipitado. Conocer la solubilidad de una sal es algo muy interesante y la conoceremos siempre en virtud de una temperatura determinada. Es un equilibrio especial. Esta sustancia iónica es sólida y estos compuestos son acuosos. Si sabéis, le voy a aplicar la ley de acción de masas y el equilibrio, la ley de acción de masas a este equilibrio y veréis por qué se particulariza de esta manera. La ley de acción de masas relaciona las concentraciones de productos y reactivos con sus coeficientes estequiométricos. En el caso de que una reacción sea elemental, que eso quiere decir que transcurre en una sola etapa, cuando le aplicamos estudios de cinética química, el orden de reacción suele coincidir, en estos casos, con el ajuste estequiométrico que hayáis hecho. Esta es la gran ventaja. Este número 2, que era el ajuste estequiométrico que introdujimos aquí, como veis, aparece como exponente. Lo más importante no es esto, lo más importante es que esta concentración no cambia, es la misma. Esto es un sólido y al no disolverse y estar en estado sólido podemos suponer que su concentración sigue siendo la misma que al inicio, es constante. Y no olvidéis que estas sales se disuelven terriblemente mal, muy poquito. Así que no cometemos ninguna estupidez si suponemos que esta constante la podemos enviar multiplicando a otra constante. Y efectivamente, en matemáticas el producto de dos constantes es una nueva constante. Y esa nueva constante le llamamos Ks. O también se le suele llamar Kps. Si nos deshacemos del denominador veréis que esto que estáis viendo aquí, esta expresión tan peculiar, es lo que llamaríamos Ks o Kps, producto de solubilidad. La ventaja de esta expresión es que nos recuerda poderosamente a la expresión de la constante de equilibrio de concentraciones. Y si os acordáis, el cociente de reacción en un equilibrio era la relación que existe entre concentraciones de productos y reactivos cuando todavía no hemos alcanzado el equilibrio. Aquí pasa exactamente igual. Cuando comenzáis a disolver la sal todavía no se ha saturado, entonces el producto de las concentraciones de iones elevados al coeficiente estequiométrico no se trata del producto de solubilidad, se trata del producto iónico. El producto iónico viene a ser como el cociente de reacción. ¿Cuánto valgo en un momento dado? No cuando se ha alcanzado la saturación. Pero a mí lo que me interesa ahora es trabajar con estas concentraciones, porque Kps me dice cuál es la máxima concentración de los iones que puede estar disuelta a la temperatura a la que estamos cuando la disolución se ha saturado, cuando el disolvente no admite más moléculas de soluto disueltas. Como os acabo de comentar que se va a saturar con concentraciones muy pequeñitas, a estas concentraciones, en lugar de llamarles C como ordinariamente hacemos en los equilibrios, le voy a llamar S y hará referencia a lo que estoy estudiando, la solubilidad. Las solubilidades son concentraciones diluidas, en contraposición de las concentraciones con las que vosotros normalmente soléis trabajar. Pero cuando digo diluidas, digo muy diluidas. Este 0,2 molar es grande, es excesivamente concentrada en comparación con estas diluciones de las que os estoy hablando. Trabajaremos con solubilidades que muchas veces son del orden de 10 elevado a menos 5 mol litro, muy pequeñas, incluso micromolares. Hagamos entonces, en este ejercicio, sabemos que un mol me da 1 mol y me da 2 moles. Una concentración 1 molar me daría una concentración 1 molar y una concentración 2 molar. Si la concentración es S, aquí obtendría 2S. A partir de una concentración inicial obtendría S moles por litro y 2S moles por litro. Estas son las concentraciones del catión bario y del anión. Solo tengo que llevarlas a esta expresión. Tengo mucho cuidado, no me confundo, pongo paréntesis para que el cuadrado afecte tanto al número como a la letra. Y atención porque el ejercicio está a punto de resolverse. He conseguido una expresión matemática maravillosa que me relaciona el producto de solubilidad con la solubilidad de la sal.
Este dato es conocido, solo tengo que, con una simple operación matemática, hacer este despeje. Esta es la solubilidad que hemos obtenido al despejar. Envío el exponente como raíz cúbica, dividimos entre 4 y este es el resultado que hemos obtenido. Os comentaba, 5,45 por 10 elevado a menos 4 moles litro, si lo queréis lo podéis poner como 54,5 por 10 elevado a menos 3, y así tenemos que son 54,5 milimoles. Milimoles litro, milimolar. Esta sería la solubilidad del yodato de bario a 25 grados centígrados. Pero el problema es que me la pedían también en gramos litro, porque aunque esto está en el sistema internacional, para los químicos es mucho más operativo darla en gramos litro. Pero por eso tuvimos la precaución inicialmente de calcular este dato, cuál es la masa molar del yodato de bario. Sin más que multiplicar la masa molar del yodato de bario por los moles que tenemos por litro, tendremos los gramos por litro. Y haciendo este producto, me la piden en gramos litro, ahí lo dejo, que si os fijáis serían 265 miligramos en un litro. Más operativa porque hablamos de masa. No nos olvidemos de la siguiente cuestión. Ahora pretenden que deduzca cuál es la nueva solubilidad, pero en una disolución en la que previamente alguien había introducido yodato de potasio. Esto es lo que va a suceder. Os he representado la situación. Tendríamos yodato de potasio separado, este sería el yodato de potasio disuelto, es una sal que se disuelve perfectamente bien por dos motivos: las sales de todos los metales alcalinos se disuelven bien, son perfectamente solubles, y segundo, no me habían proporcionado el valor del producto de solubilidad, hay que ser pillo, si no te lo dan seguramente es porque esa sal se disuelve perfectamente bien. Lo malo es que hemos disuelto en el mismo frasco yodato de bario y sabemos que estas concentraciones están limitadas por el valor de KPS, ese producto iónico que calculamos antes y que ahora no veis porque necesitaba espacio en el encerado. Lo más interesante es que aquí es donde vamos a poder comparar. Si disociamos esta sal, vemos que tendríamos por un lado el catión y por otro lado el anión, y los mismos coeficientes estequiométricos. Entonces, si un mol proporciona un mol y un mol, 0,2 moles me traerán también 0,2 molar. Es 0,2 molar la concentración que tengo de él. ¿Qué está pasando? Si es 0,2 molar ya tengo una concentración inicial 0,2 molar. Ahora, mi nueva solubilidad será más pequeña. ¿Por qué sé que es más pequeña? Porque esto es un equilibrio, y si el principio de Le Chatelier me decía, cuando se alcanza el equilibrio, cualquier modificación que tú pretendas hacer sobre él se verá contrarrestado, el equilibrio avanzará en sentido para minimizar ese cambio que vosotros hagáis. Es evidente que estoy incrementando la concentración del anión yodato, de modo que el equilibrio no tiene más remedio que desplazarse hacia reactivos. Estoy propiciando que la sal se disuelva peor, así que su nueva solubilidad será menor. No le voy a llamar S, le voy a llamar S'. Y voy a utilizar el mismo criterio. Aquí será S' y aquí 2S'. Pero estas son las concentraciones que me proporcionará la sal. Si antes la solubilidad era 0,265 gramos litros, 5,40 y pico por 10 elevado a menos 4 moles litro, daos cuenta, ahora va a ser incluso inferior. Y esa cantidad sumada con una tan pequeña como esta va a preponderar. Los 0,2 molar que tenemos aquí, no procedentes del yodato de bario, sino procedentes del yodato de potasio, marcan la diferencia. Apliquemos entonces cuál es la ley de acción de masas, el producto de solubilidad en estas circunstancias. Que voy a considerar que en esta suma este número es tan terriblemente bajo que lo voy a despreciar frente a él, y esto va a ser 0,2. Así que ya puedo suponer que la concentración de bario es S', mientras que la concentración que tenemos aquí es 0,2. Y si aplico ahora Ks, sería, si os dais cuenta, es el valor que teníamos calculado antes, 6,5 por 10 elevado a menos 10, será igual a S' por 0,04. De aquí sacamos la nueva solubilidad, es una operación muy sencilla. Esta concentración, si veis y la comparásemos con la anterior, 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 4, casi más de 1000 veces menos soluble. Si la expresásemos en gramos litro, solo tendríamos que multiplicar por 487 gramos litro. Y esto son casi 8 microgramos de nuestra sal en un litro. Mala idea el haber escogido para realizar la disolución una disolución en la que previamente ya teníamos un ion común. Mala idea haber escogido una sal con ese ion. El ejercicio está terminado, ya sabéis, y cuando hacemos esto nos gusta poner nuestro
peculiar sello de garantía. Aquí es cuando os recomiendo que si disponéis de docentes no desaprovechéis la oportunidad. Pero recordad que hacemos las cosas con la idea de hacerlas bien, pero divirtiéndonos en el proceso. Suscribíos si queréis abarcar o ahondar en cualquiera de los conceptos que ya sabéis que tocamos aquí. Chicos, cuando queráis, volvemos a vernos en este rinconcito. Haciendo ciencia. Hasta pronto.